Bienvenidos a un nuevo episodio de La Brújula del Instinto. Hoy exploraremos la hipnosis y la terapia regresiva. Para hablar de este tema tenemos como invitada a Mónica Urrea. Ella es abogada, hipnoterapeuta, especialista en terapia regresiva y sanación ancestral. Mónica, bienvenida a La Brújula del Instinto. Hola, muchas gracias por esta invitación. Qué delicia estar con ustedes en este espacio. Qué delicia tenerte. Qué rico, sí. Mira, Mónica, este es un tema que nos encanta, Pau, y a mí, y poco sabemos. O sea, hemos oído y es la intriga por saber qué, pero no tenemos pues mucha idea. Yo hace un poquito asistí a una regresión, vi una regresión, mejor dicho. Nunca he visto nada de hipnoterapia. No sé si las dos se conjugan. Pau, yo creo que está como en las mismas, ¿ok, Pau? Igual, yo solo en películas. Bueno, súper. Pues esa es una duda muy común y les confieso que yo tan pronto empecé a interesarme en todo este tema de la regresión, pensaba que eran cosas separadas y cuando empecé a buscar cursos para formarme, me di cuenta y me llevé una gran sorpresa y es que, pues digamos, los más serios, porque aquí había de todo, por supuesto, Claro. hacían que uno tuviera que pasar por toda la certificación de hipnoterapia para poder llegar al final a la terapia regresiva, que era como una especialización dentro de todo el mundo de la hipnoterapia. En la primera clase, cuando la profesora preguntó quién había estado hipnotizado, yo por supuesto no alcé la mano porque yo sentía que yo nunca en mi vida había estado en hipnosis. Y cuando preguntó quién había vivido o experimentado una regresión, pues yo fui la primera en alzar la mano porque claramente ya había pasado por ahí. De hecho, gracias a esa regresión fue que terminé llegando a ese curso y se murió de la risa y me dijo, ah, ¿tú te has hecho una regresión? Sí, sí, claro. Pero nunca has estado en hipnosis. No, eso sí, nunca. Y me dijo, claro que estabas en hipnosis. Lo que pasa es que es una hipnosis tan liviana para la regresión, específicamente hablando, que tú ni siquiera te das cuenta que estás en un estado hipnótico a menos que te lo indiquen. ¿Por qué? Y para entrar un poquito en materia y Sí. diferenciar, digamos, como qué tienen en común y en qué se diferencian, es que cuando entramos en una regresión, necesitamos estar en un estado de atención enfocado que hace que de alguna manera nuestro cerebro empiece a vibrar en una longitud de onda más amplia de la que vibra cuando nosotros estamos en un estado de vigilia o de actividad. Entonces, en este momento, si a nosotras tres nos hicieran un electroencefalograma ya, lo más probable es que lo que salga en el monitor sean ondas beta, que son unas ondas que tienen una longitud de onda más cortica. En la medida en que nosotros nos empezamos a relajar, por ejemplo, a recostar, a soltar el cuerpo, a entrar en un estado de contemplación o de meditación, o cuando, por ejemplo, estamos conduciendo, no sé si les ha pasado, de un punto A a un punto B y uno va haciendo todos los pares que implican, o sea, uno maneja bien, pero va englobado en los pensamientos y está en otro lugar y a veces uno dice, uy, ¿por dónde llegué? O sea, ni siquiera sé por qué Sí, ruta me vine, pero pues me aquí ha estoy pasado. bien. ¿Les ha pasado? Bueno, Sí. Ujú. todos esos son estados hipnóticos. Son estados en que el cerebro está en una longitud de onda más amplia, que se denomina, por ejemplo, ondas alfa, incluso a veces baja hasta ondas teta, y ese es el estado perfecto para tener una regresión donde lo que hacemos es acceder a esa información que está en lo más profundo de nuestro ser. Entonces, uno sí está en un estado hipnótico cuando hace una regresión, pero es un estado tan liviano que muchas veces si no le mencionan la palabra hipnosis, uno no necesariamente lo asociaría. Lo que pasa es que esta es una hipnosis que es completamente distinta a la hipnosis de espectáculo, que es la que más tenemos en la mente y la que Claro. vemos en televisión. Sí, o sea, tú nos estás diciendo que en ese estado accedemos a una información que de otra forma no llegaríamos, ¿cierto? ¿Qué otros beneficios, aparte de eso, se obtienen cuando aplicamos estas terapias a nuestras vidas? Mira, Pau, cuando tú te permites adentrarte en tu inconsciente, y yo aquí les quiero decir que, pues el inconsciente quizás es la manera más científica de llamarlo, pero si tú me preguntas a mí, siento que en realidad entras en contacto con las memorias de tu alma y que te Ujú. permiten
comprenderte y comprender muchas de las situaciones de tu vida a la luz de unos razonamientos que tu mente racional no puede hacer. Y no puede hacerlo simplemente porque no tiene la información, porque no puede acceder a ella, porque aunque esa información sí está dentro de nosotros, no está en la esfera racional. Entonces, cuando tú analizas mucho una situación y dices, bueno, yo quiero entenderla y quiero sanarla y quiero trabajarla, y muchas veces desde esa parte racional se logra, gracias a Dios, ¿no? Muchas cosas se logran desde esa perspectiva, pero hay algunas que no. Hay unas Mm. que uno dice, Dios mío, aunque yo trato por un lado, por el otro, he hecho psicoanálisis durante no sé cuántos años, he ido al psicólogo, al psiquiatra, he intentado una cosa y la otra, y aún así el síntoma persiste y no noto una mejoría notable en ese sentido, muchas veces es porque lo que ese síntoma nos está invitando a ver no está en esa parte, digamos, más consciente o más racional, sino que nos está invitando a abordarlo desde esta parte más profunda, donde para acceder a estas respuestas nos toca entrar, digamos, en esa misma sintonía que nos permite como abrir esa puerta donde está toda esa información. Entonces, uno de los grandes beneficios de estas terapias es que te permite acceder a respuestas que te permiten en muchas oportunidades sanar y relacionarte de una forma distinta con una situación, con un patrón repetitivo, a veces incluso con síntomas físicos que tienen un componente energético, emocional y espiritual que no necesariamente es comprensible desde tu mente lógica. Qué lindo. Me encantó eso que dijiste, acceder a las memorias del alma, que ahí está todo, ¿no? Todo. Miren, es impresionante. Está no solo todo lo que hemos vivido en esta vida que hemos olvidado, está Ujú. todas las memorias ancestrales. O sea, de gente que uno dice, pero ¿qué tengo que ver yo con un tatarabuelo? Pues sí, es mi tatarabuelo, pero es que ni siquiera me sé el nombre, no sé su historia, no lo conocí. Y saben que a veces nos damos cuenta que esa historia que vivió el tatarabuelo tiene todo que ver con nuestro síntoma actual, con lo que Mm. nosotros estamos viviendo. O a veces nos vamos a memorias de otras posibles vidas. ¿Por qué les digo posibles vidas? Porque no todo el mundo cree en la reencarnación, por supuesto. Entonces hay De gente acuerdo. que cree en ella, hay gente que no, pero con muchísima frecuencia, independientemente de cuál sea la convicción personal de cada persona, cuando pedimos ir al origen de un síntoma, lo que nos permita comprender y sanar el origen de un síntoma, con muchísima frecuencia, independientemente de las convicciones de la persona, ¡plum! De pronto se va a otra vida o a otro momento del tiempo y del espacio donde dice, siento que estoy en un cuerpo que no es el mío y está viviendo toda una historia, una dinámica que muchas veces se relaciona con el síntoma que estamos trabajando, pero pues donde la persona claramente pues no es la ella o el de esta vida, ¿no? Entonces, en estas memorias del alma hay una cantidad de información y yo siento que la terapia regresiva tiene un regalo inmenso y siento que es muy generosa como terapia en el sentido en que no exige que el consultante tenga ninguna creencia en particular para poder hacerla. Tú perfectamente puedes venir estando convencidísimo de que las vidas pasadas existen y para ti son una O que certeza, no. o puedes venir convencidísima que claro que no existen y solamente hay una vida y es esta, pero abierta a la posibilidad que si te muestran igual otros momentos del tiempo y del espacio, porque como les digo, no siempre ocurre, pero es muy común que sí pase, tú puedas entender que eso de alguna manera te está dando un mensaje, una información de tu inconsciente y lo que tú elijas creer para relacionarte con eso es lo que a ti te dé paz. Que elijas creer que fue una libre asociación de ideas de tu inconsciente, que tú te lo inventaste todo sin saber muy bien por qué te inventaste justo esa historia y no otra, porque lo cierto es que entre tantas cosas que uno se puede inventar, pues llega a unas cosas muy específicas y no a otras. Y tengo gente que muchas veces por sus creencias religiosas, digamos que son, pues en algunos casos como muy ortodoxas o muy restrictivas, digamos, en cuanto a ese tipo de cosas Claro. de allá. Y al final me dicen, ¿sabes qué? Elijo creer
porque yo siempre les digo, lo que tú elijas creer es perfecto. Esto no busca convencer a nadie de absolutamente nada. Es igual de efectiva en todos los casos. Por fortuna, el efecto placebo, digamos que no es como un factor, a diferencia de quizás otras corrientes u otras herramientas donde sí es muy importante que tú creas 100% en lo que vas a hacer para que a ti te funcione. No, pues acá no. Tú puedes venir igual. De curiosa. Sí, pues más que de curiosa, mira, yo siento que esta es una herramienta tan poderosa y tan sagrada que yo por principio, digamos, nunca lo hago por curiosidad. Siempre Ya. procuro darle un fin trascendente para la persona desde lo que necesite comprender, sanar, encontrar como recurso o que le ayude a estar mejor en este momento del tiempo. Pero aunque la persona no tenga muy claro, por ejemplo, porque hay gente que lo quiere hacer por curiosidad, porque genera Ujú. mucha curiosidad en general. Claro. Yo procuro siempre enfocarlo, pues de alguna manera que pueda ayudar a la persona a estar mejor de lo que llegó en algún área de su vida. Pero no importa qué crea. O sea, igual la persona puede salir y me ha pasado que a veces dice, siento que me lo inventé todo. A mí me pasó eso en mi primera regresión y yo decía, yo siento que me inventé una cantidad de historias loquísimas que además dije, wow, descubrí que tengo una imaginación tremenda. O sea, ni Steven Buenísima. Spielberg, ¿no? Pero fue con el pasar del tiempo que me empecé a dar cuenta los efectos que esas regresiones habían tenido en mí y lo sanadoras que habían sido. Pero de esto me vine a enterar meses después, ¿no? O sea, no fue necesariamente inmediato que yo me di cuenta de todo el impacto que había tenido en mi vida. Entonces, no importa lo que uno elija creer acerca de la reencarnación. Oye, ¿y hay algún riesgo, alguna contraindicación? ¿Quién puede hacer una hipnosis o una regresión? ¿Quién no puede hacerlo? Qué buena pregunta. Mira, todas las personas que están bajo efectos de estupefacientes, de sustancias psicoactivas, las personas que de pronto tienen adicciones muy fuertes a este tipo de cosas y que quieren hacerse una regresión, pero tienen en el tiempo cercano, digamos, los efectos de todo esto. No, es un no rotundo. No puedes hacer esto bajo los efectos de drogas, no puedes hacer esto bajo los efectos de alcohol. Las personas que de pronto tienen algún diagnóstico psiquiátrico complejo, ¿no? Como algún trastorno fuerte de la personalidad, digamos que muchas veces hemos encontrado que acá hay unas respuestas importantísimas frente a eso y en muchos casos una sanación y unas cosas muy lindas, pero en esos casos tiene que ser, digamos, como consensuado y trabajado junto con el psiquiatra, porque pues, digamos que las personas que de pronto no están mentalmente estables o que necesitan como un tratamiento que estén haciendo o que lo necesiten y no lo estén haciendo, pues digamos que en esos casos donde no tengan muy claro la diferencia entre lo que es real de aquí y ahora y lo que no, que tengan temas de psicosis muy fuertes, etcétera, pues digamos que en ese caso hay que mirar con el psiquiatra de la persona si siente que puede ser un tratamiento complementario, que siempre es complementario. Esto en ningún motivo, Claro. en ningún momento busca reemplazar, por supuesto, ninguna terapia tradicional, ni la medicina tradicional, ni la psicología, ni ninguna de las cosas, digamos, que se conocen y que sirven también, sino que se hace de una manera complementaria. Entonces, en esos casos, no es recomendado que una persona haga la terapia. Uno, digamos que en ese sentido, debe estar como en sus cinco sentidos, ¿no? Para poderlo hacer. Cuando una persona tiene, por ejemplo, mucho dolor físico, no dolor crónico, porque los dolores crónicos Sí. muchas veces los trabajamos acá y nos damos cuenta que en ocasiones esos dolores crónicos o idiopáticos, ¿no? Que los médicos dicen como, mire, usted está bien, o sea, acá los exámenes salen bien. Yo le doy la Sí. medicina o la morfina, lo que sea que le ayude, y esto le debería quitar el dolor, pero lo cierto es que a la gente no se le va el dolor. Y aunque los exámenes salgan bien, pues si sienten que tienen algo en su cuerpo, pues muchas veces nos damos cuenta que a través de la regresión podemos encontrar El, alivio o incluso sanación a esos dolores en muchos casos porque terminan estando relacionados con otras vidas, Claro. otras cosas, digamos, como más lejanas en el Más tiempo. profundas. ¿Y los Sí. niños pueden hacer hipnosis? Mira, este es un gran tema y aquí hay muchas perspectivas diferentes, digamos, hay muchas corrientes que dicen cosas distintas.
Los niños están en un estado de hipnosis permanente. Ellos no necesitan que tú les hagas una inducción hipnótica para entrar, porque casi que a través del juego ellos entran súper rápido porque la mayoría de ellos son muy, muy conectados. Sin Ujú. embargo, cuando hay cosas muy profundas a explorar, yo lo que sugiero, y como te digo, acá hay muchas corrientes, pero la que yo adopté y la que me hace más sentido a mí es que cuando el niño es menor de 14 años, procuro trabajar con alguno de los padres, casi siempre con la mamá, porque hasta esa edad el inconsciente del niño y de la mamá suelen estar súper vinculados, súper unidos. Y digamos que lo podemos hacer a través de la mamá. Hay unos casos específicos, digamos, donde podemos trabajar directamente con el niño, siempre y cuando entendamos y sepamos que el niño puede hacer una diferenciación clara entre lo que está pasando en este momento, ¿saben? Como lo que es real aquí y Sí. ahora, digamos, y lo que no, porque lo que no quisiéramos es pues afectar más al niño, digamos, de lo que pudo haber llegado al no tener la capacidad o el discernimiento para entender la información con la que se conecta. Claro. Entonces, en ese sentido, yo a partir de los 14 años usualmente empiezo a trabajar con los niños directamente. Antes de eso suelo trabajar más con la mamá o con el papá. O cuando quieren que vea al niño, digamos que lo hacemos más como una especie de juego, pero no en una regresión propiamente, sino digamos como con otras técnicas distintas. Moni, la hipnosis y las regresiones, ¿cómo la vemos en las películas o cómo es en realidad una sesión, digamos, contigo? No, saben que yo siento que las películas desafortunadamente han traído una cantidad de desinformación y de miedos donde la gente tiende Ujú. a asociar la regresión a un estado donde tú estás inconsciente, donde en algunos casos dicen como que el alma sale del cuerpo y entonces Sí. una pregunta que me hacen es, ¿y qué tal que otro espíritu ocupe mi cuerpo mientras yo estoy en la regresión? No, pues es que tú nunca te vas de tu cuerpo, esto no es un viaje astral, no es un desdoblamiento, pero claro, la gente no lo sabe y da un montón de Claro. susto. Pensar como que vas a estar dormido, por ejemplo, y a merced de un terapeuta que de pronto te pueda decir desde cacaré como gallina y tú empiezas a cacarear hasta deme sus claves De bancarias acuerdo. y tú te las das, ¿no? Porque la gente tiende a pensar que esto es como la hipnosis de espectáculo que les hablaba hace un rato, donde el hipnoterapeuta te puede decir, es que esos no son hipnoterapeutas, en realidad son hipnotistas y es distinto. Y aunque trabajan con la Mm. hipnosis, te llevan a una hipnosis de sugestiones, donde ellos, además les digo, eso no es como uno ve en la televisión. Para hacerlo, o sea, es parcialmente cierto. ¿En qué sentido? En que ellos primero eligen a los mejores sujetos hipnóticos del público, porque obviamente no van a elegir a alguien que sea difícil de hipnotizar. Claro. Entonces, eligen a una persona y hacen unos test de sugestionabilidad para ver quién entra más fácil y quién no. De todos esos, pues eligen a los que más fácilmente entran y entonces a ellos les dan como unas sugestiones previas a lo que empiezan a filmar usualmente, para que cuando este hipnotista diga, duerme, entonces la persona se queda así y le dicen, vas a comerte esta cebolla y te vas a ver delicioso como si fuera una manzana muy dulce y la persona se empieza a comer esta cebolla feliz y uno dice, pero ¿cómo está haciendo eso, no? O sea, claro, eso es hipnosis de espectáculo y nada tiene que ver con la hipnosis terapéutica que hacemos en la regresión. Aquí uno siempre está consciente, aquí uno Ujú. siempre está despierto y en un control y con un discernimiento muy claro sobre qué quiere uno transmitirle al terapeuta y qué no. O sea, esto no es como un polígrafo o un suero de la verdad donde uno tiene que decir absolutamente todo, incluso sus secretos más guardados. Más No, profundos. no, por supuesto. O claro, si uno lo quiere hacer, pues es maravilloso porque eso nos permite sanar una cantidad de cosas, pero no es necesario. Ese discernimiento lo tienes todo el tiempo. Y de hecho, una de las cosas que yo más le digo a la gente cuando llega a la consulta es, sobre todo, no te vas a sentir dormido. Porque la gente empieza como, ay, Moni, pero yo como que no estoy tan profunda, es que yo estoy como despierta. Pues por fortuna, ¿no? Es que si te llegas a dormir te voy a despertar. No, yo no puedo Claro. trabajar con alguien que esté dormido. Entonces, muchas veces, tanto la hipnosis de espectáculo como lo que uno ve en las películas, tergiversa un poco lo que realmente ocurre. Tú en el momento, y de hecho, muchas de las sesiones que yo hago, por ejemplo, son virtuales. Imagínense que una persona esté inconsciente en su casa, al Mm. otro, o sea, sería pues peligrosísimo, ¿no? Qué ¿Y la susto. persona está sentada o se acuesta o cuál es la posición? La ideal que yo recomiendo es acostada, porque en realidad uno de los secretos de
la regresión de esta hipnosis que, como les digo, pues es muy cotidiana y muy natural en nosotros porque todos los días de nuestra vida, en diferentes momentos, estamos en ella, aunque no sepamos, pero ahí está. De hecho, apenas nos levantamos o cuando nos estamos quedando dormidos, justo esos son estados perfectos para irse a una regresión rapidísima. Pero cuando tú relajas el cuerpo, cuando tú permites que tu cuerpo adopte una postura súper cómoda, como la que usarías para hacer una siesta, tus músculos se distensionan y automáticamente eso va haciendo que la longitud de onda cerebral se amplíe. Y eso es lo que necesitamos para entrar en ese estado de conexión que nos permita acceder a la información del inconsciente. Oye, y Entendido. siguiendo como con estos mitos y estas cosas que nos estás contando, lo que vemos o lo que nos hemos imaginado, yo he oído que uno se puede quedar en una hipnosis, como que es difícil sacar a la persona de la hipnosis, entonces es el temor muchas veces en qué me voy a quedar o qué va a pasar o cómo me van a traer. Es mi duda personal. Mira, maravilloso. Tú estás a ver, quizás aquí la hipnosis es un tema súper amplio, ¿cierto? Y ya les dije que la hipnosis de espectáculo es completamente distinta. Pero Sí. en esta terapia, donde además la gente ni siquiera se siente rara porque no se siente en hipnosis después, ay, no, yo no estuve en hipnosis, yo estuve súper consciente todo el tiempo. Claro, porque nunca pierdes la conciencia. Yo lo que siempre le digo a mis consultantes es, tú estás a un abrir y cerrar de ojos de llegar a tu entorno, a tu espacio seguro o a mi consultorio, a la realidad en la que estás. No, nadie tiene que traerte. Yo lo que pasa es que hago un cierre muy armonioso y muy lindo al final de la sesión, donde integramos todo lo que sale, donde tratamos de entender cómo se relaciona y se vincula la información con el síntoma, con la vida de la persona, el propósito, etcétera. Y pues hacemos un cierre súper lindo, donde después, digamos que lo vamos haciendo progresivamente, que la persona empiece a mover sus manos y empiece a ser cada vez más consciente del aquí y del ahora, pero en realidad tú abres los ojos y vuelves a estar en tu entorno seguro. Tú no necesitas que nadie te traiga, porque es que en realidad tú no te vas. Tú lo que haces es conectarte para acceder a información. Es como cuando tú estás recordando, ¿sí? Y cuando tú estás recordando, a veces puede dar unos recuerdos tan vívidos que tú incluso puedes sentir una cantidad de cosas en tu cuerpo. Y a veces de algunos recuerdos te dan ganas de llorar o te da una En Claro. ese felicidad momento. en ese momento y después alguien te habla y tú te distraes y pues ya te fuiste de ese momento. Ahí Mm, regresaste. No necesitaste que nadie te fuera a traer y no pudiste quedarte congelada en ese momento del tiempo cuando tenías 5. O sea, eso es un gran mito. Tú no te puedes quedar en ninguna parte porque es que tú en realidad no te vas a ninguna parte. Tú lo que haces es sintonizarte para recordar y acceder a esa información que está dentro de ti, pero nunca ni dejas de ser tú, ni te vas de tu cuerpo, no, nada. O sea, siempre digamos que pues estás dentro de ti, entonces abres los claro. ojos, ya regresas. Me encanta toda esta información que nos das porque no hay nada más peligroso que la desinformación, ¿sí? Y como en todo, siempre hay tanta desinformación que distorsiona, entonces me parece buenísimo aclarar eso y ya partiendo de todo esto que nos cuentas, cómo la hipnosis y la regresión ha evolucionado a volverse terapéutica, ¿no? Porque en las películas, en todos estos espectáculos se vuelve algo muy, un show, ¿no? ¿En Total. qué momento o cómo evolucionó a ser terapéutica? Mira, yo siento que esto se debe a que grandes científicos y médicos, particularmente psiquiatras, empezaron a descubrir en la hipnoterapia y particularmente en la regresión una herramienta de sanación y empezaron a darle un rigor científico que antes no tenía. No porque antes no existiera, ellos no, en mi opinión, no la crearon. Y te estoy hablando, por ejemplo, no sé, del doctor Brian Weiss, que no sé si lo han oído, Ujú. él tiene un libro muy famoso que se llama Muchas vidas, Muchas muchos vidas. maestros o Muchas Ahí vidas, fue la muchos primera sabios. vez que yo de la hipnosis como terapéutica. Y fue con Claro, ese libro y ahí a mí se me despertó como una curiosidad y una cosa de qué maravilloso poder llegar a esos lugares, ¿no? es espectacular. Y de hecho, el doctor Brian Weiss siento que ha tenido un rol preponderante en dar a conocer la terapia regresiva desde un punto de vista mucho más respetable, si se quiere, porque antes casi que se veía como
una terapia, digamos, como muy peyorativa, o sea, como Sí, esotérica, como que rayaba con la Sí, nueva esotérica. era, entendiendo la nueva era desde el lugar peyorativo que se le ha venido dando y una cosa como Él es un psiquiatra. seriedad. ¿Cómo? Él es psiquiatra, entonces dándole ese Claro, peso que le da desde la exactamente. medicina, Claro, y otra cosa. desde el experimentar en su práctica cómo las personas recordando estas supuestas vidas sanaban. Ujú. Entonces, yo siento que cuando los médicos y la parte científica, por ejemplo, hay otro hipnoterapeuta muy famoso que es el doctor Michael Newton, que se dedica a hacer una investigación del mundo espiritual desde el método científico, de todo lo que pasa con las almas después de que dejan el cuerpo físico en otras vidas y toda la exploración del mundo espiritual. Y él crea una terapia que se llama Life Between Lives, vida entre vidas. Pero donde lo hace desde una investigación tremenda, donde no sé con cuántos miles de pacientes trabajó él y logró sacar una cantidad de información impresionante, como les digo, desde el método científico, que usualmente a este tipo de prácticas, pues el método científico, pues Claro, digamos, no. que no era tan aplicable y cuando personalidades como estas empiezan a darle cierta credibilidad y a entender pues que estos no eran unos locos que se les ocurre que de pronto existen otras vidas, sino que se dan cuenta, que lo comprueban a través de su práctica profesional, siento que le da un lugar de mucho más respeto, ¿no? Y seriedad que hace que muchas otras personas quieran como adentrarse más en este campo y de alguna forma vivirlo desde un lugar diferente, dándole una connotación mucho más respetable, si se quiere. súper interesante. Entonces, por eso es que vemos ahora que tantos terapeutas incluyen o se han entrenado en la hipnoterapia, en la regresión, y de hecho, pues los que no, se apoyan en otros terapeutas para poder hacer. A mí me pasa un montón. De hecho, muchos psicólogos me remiten a sus pacientes cuando llegan a unos puntos de estancamiento donde sienten que por más de que pues trabajaron desde todas las perspectivas maravillosas de la psicología, ¿no? Hay algo que sigue bloqueando y como que a pesar de, entonces a veces me los mandan, ¿no? Dentro de su proceso y es, miremos si de pronto es que la explicación puede estar en otro lado aún más profundo. Y yo creo un método, bueno, porque eso no se los aclaré hace un ratico cuando les mencionaba el tema de los ancestros. Digamos que la regresión usualmente los lugares a los que nos lleva o nos permite llegar tradicionalmente son memorias de infancia conocidas o olvidadas, porque a veces hay unas que uno sí recuerda y fueron absolutamente traumáticas y uno nunca sanó. Entonces a veces nos llevan a Ujú. esos momentos que sí sabemos que ocurrieron, otros que uno dice, ¿cómo así que yo Ni viví idea. esto? Sí me acuerdo. Es como si me hubieran borrado completamente esta información. En otras oportunidades llegamos al vientre materno y es impresionante porque uno dice, ¿cómo puedo tener tanta información? O sea, ¿cómo puedo recordar todo lo que pasó si supuestamente uno ahí pues es un fetico que nada que ver? No, oigan, uno registra todo. Todo. Y eso explica una cantidad de cosas también. Entonces también podemos llegar al vientre y a vidas pasadas o a posibles vidas pasadas. Sin embargo, yo me empecé a dar cuenta desde que empecé en esto de lleno, porque pues antes de esto yo tenía una práctica, digamos, desde lo que yo estudié inicialmente, que era abogada y trabajaba en el mundo jurídico y, bueno, tributario. Em, y empecé a darme cuenta que cuando yo le pedía a alguien, pues al alma de alguien que nos fuera, que nos llevara a lo que nos permitiera comprender y sanar el origen de un síntoma determinado, a veces nos conectaba con el tatarabuelo o con el bisabuelo o con el abuelo, ¿no? Y entonces me di cuenta que la parte ancestral tenía una incidencia súper importante y que la terapia regresiva no es que se quedara corta, sino que desconocía que, digamos, ahí también podía haber una cantidad de información y de respuestas, por lo menos en todas las escuelas en las que me formé, que además tuve la dicha inmensa de formarme en muchas escuelas, entre otras, uno de mis maestros, por ejemplo, fue Brian Weiss. Pero Wow. pude formarme con muchas escuelas, con muchas corrientes que me dieron, pues claro, herramientas maravillosas desde diferentes perspectivas
que me permitieron después crear mi propio método que incluye la parte ancestral, donde a Mm. veces puede pasar que una persona no vaya a otra vida, ni siquiera a esta, sino que se vaya directamente a conectar con, o que la dinámica de la sesión nos muestre que corresponde hacer una sanación ancestral y que termine conectando con algún ancestro conocido o desconocido, porque aquí a veces, pues es de todo, ¿no? A veces es gente que Claro. conoce, que hicimos mucho y otras veces es, nos, o sea, ni idea ni siquiera cómo se llama este señor, pero sé que es mi tatarabuelo, por ejemplo. Oye, Wow. ¿y en cuántas sesiones tienes resultados? O sea, ¿esto en una única sesión o voy como dices que vamos a unos a otros, o voy en una voy sacando un pedacito, después otro, me hace falta? ¿Cómo funcionan Mira, estas sesiones? esto depende también en gran parte del terapeuta y la manera en que lo hace. Porque hay unas corrientes, como por ejemplo la de la escuela de terapia regresiva reconstructiva, que fue otra de las escuelas en las que me formé, que es de varias sesiones y te hacen una exploración profunda, donde la primera es una entrevista, después haces unos test de sugestionabilidad y vas viendo y la historia de la persona, y entonces como que van siendo muchas capas, un poco como decías, y en realidad vienes a tener una regresión como en la cuarta o quinta sesión, digamos, después de haber explorado muchas cosas previas, y de ahí pues puede haber varias más. Y eso es... Siento que ideal para las personas que de pronto quieren hacer un proceso terapéutico más completo. La forma en que yo empecé a enfocarme, que es más, digamos, desde la perspectiva de la terapia breve, es, entonces acá les voy a hablar es de mi consulta particular, pero les hice la salvedad porque hay otras personas que lo trabajan de esta Claro. manera. La forma en que yo lo trabajo es que nos enfocamos en un síntoma específico, no en toda la vida y todos los dolores y todas las historias de la persona, sino que quieres trabajar este dolor, este patrón repetitivo, esta fobia, esta mala relación con esta persona, X o Y, lo que la persona sienta que quiere trabajar. Entonces, lo que hacemos es enfocarnos en ese síntoma específico. Lo que suele pasar, y digo suele porque acá también hay diferentes variables que no dependen de nosotros, pero lo que suele pasar es que con una sesión es suficiente para un síntoma específico. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que pidamos que nos muestren el origen de un síntoma y no salga ese síntoma sino otro, porque tu alma considere que tienes otro tema prioritario, ¿cierto? O Sí. que te muestren, no sé, alguna otra memoria diferente a la que tú querías, digamos, como racionalmente trabajar. O puede pasar que a veces efectivamente, no es como, digamos que yo procuro siempre pedir que nos lleven al origen y cuando damos esa instrucción casi siempre nos llevan a la memoria como más robusta relacionada con el tema porque usualmente hay un montón y si uno mira la vida de uno, dice, claro, pues es que he tenido un montón de incidentes que han alimentado esa misma situación, haciendo que yo pueda tener muchos momentos individuales a sanar, incluso solo en esta vida. Pero cuando vamos al origen, es como si nos permitieran ir al tronco, hagan de cuenta, al tronco y a las raíces, que si tú logras sacar eso, se caen las ramas. Pero Sí. podría pasar que haya una rama súper importante que por algún motivo tu inconsciente te necesite llevar a abordar y que tú digas, sí, pues entendí y de pronto con el pasar del tiempo, porque además, como les decía, por ejemplo, en mi caso, yo no sentí los efectos inmediatos de la regresión. Yo me di cuenta de esto como 4 o 5 meses después cuando me volví a encontrar con el elemento al que yo le tenía fobia, que eran los gatos. Pero a veces puede decir, sí, yo siento que de pronto sí entendí y empecé a ganar, por ejemplo, no sé, más seguridad en mí, pero de pronto en esta área de la familia, donde ya me atreví a decir cosas que antes no era capaz, pero en cambio en el trabajo yo siento que de pronto sí mejoré un poquito, pero no del todo. Entonces, en esos casos que tú no te das cuenta inmediatamente sales de la consulta porque tú apenas terminas, no tienes ni idea esto qué va a mover dentro de ti. Pero con Claro. el pasar del tiempo sí, y a veces tú dices, ¿sabes qué? Siento que igual de pronto quisiera otra sesión para trabajar este tema a profundidad, aunque la mayoría de las personas cuando regresa es a trabajar otro tema completamente distinto al que trabajó antes. ¿Y Mm. esto O cuánto sea, es dura una sesión? Porque yo como que veo que es explorar a lo profundo y se necesita mucho tiempo, pues la percepción que yo tengo. Sí, más o menos 3 horas. Puede ser menos, puede ser más, pero digamos que más o menos una sesión suele durar alrededor de 3 horas. Ah, ok. wow, claro, es bastante tiempo. Moni, al oírte hablar, hablamos del alma, de las memorias, como que
me lleva a pensar, ¿estas son unas herramientas psicológicas o tienen un componente espiritual, instintivo? O sea, ¿qué lo compone? Uy, esta es una gran pregunta porque yo siento que tiene un poco de todo. ¿Sabes? Cuando yo quise empezar a estudiar hipnoterapia, yo quería entender qué había pasado conmigo y por qué una fobia de 25 años había desaparecido con una sola sesión que además yo sentía que me había inventado. Y mi gran pregunta era justo la tuya, era, ¿qué se movió dentro de mí? ¿Esto fue psicológico? ¿Esto fue energético? ¿Esto fue espiritual? ¿Esto fue mental? ¿Esto qué fue? ¿Qué Y a fue? medida que Claro. empecé a estudiar todo el tema de hipnoterapia, me di cuenta que somos seres holísticos, o sea, somos seres que nos compone todo. Tenemos una parte que es energética, otra parte que es emocional, otra parte que es muy mental, otra parte que es física y de alguna manera todo está interconectado. Difícilmente uno puede aislar un síntoma únicamente que se circunscriba a una parte de nuestro ser, porque de alguna manera hay una cantidad de cosas que lo atraviesan. Hay cosas emocionales, hay cosas que a la luz, digamos, de esos hechos vividos, que tienen un componente espiritual importantísimo, entre otras, porque una de las cosas que yo he podido como ver acá, y lo digo, por supuesto, como suelo decir, pues con toda la delicadeza del mundo para que cada cual oiga y si le resuena lo adopte y si no, pues simplemente lo deje pasar porque entiendo que esto también puede rayar un montón con las creencias y las convicciones de las personas, pero desde lo que yo he podido ver, sobre todo como en mis consultas y en mi práctica y vivir también en mí, es que antes de venir hacemos un plan del alma. Y dentro de ese Ujú. plan del alma elegimos perfectamente a los papás, elegimos nuestro cuerpo, si llegamos a tener alguna dificultad física o alguna enfermedad o algo, digamos, que sea un reto para nosotros, eso está elegido también, no solo en nosotros, sino en nuestro entorno, o sea, eso se elige siempre con un propósito de amor, que busca que nosotros en últimas podamos vivir desde un lugar más amoroso esas situaciones dolorosas o difíciles a las que de alguna manera todos nos vemos enfrentados en mayor o en menor medida, porque por ahí como dicen, pues cada uno carga su cruz y es la de cada uno, ¿no? Sí. Pero cuando tú te das cuenta que entonces, claro, eso tiene un componente espiritual importantísimo porque es lo que tú desde el plan del alma elegiste para transitar en esta vida, pero también tiene un componente emocional clarísimo porque es lo que te activa a ti. O sea, en últimas, cuando tú vas a trabajar un síntoma es porque hay algo que tú sientes que no va y que te duele o que te da miedo o que te O que te confronta. sobrepasa. Exacto, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú te permites entender que hay un tema psicológico profundísimo, un tema emocional clarísimo, un tema espiritual que está también ahí, que a veces incluso llega a tener un componente físico, porque entonces tú dices, claro, pero además tengo, no sé, acá un dolor en el plexo solar que no se me va con nada y que de pronto nos damos cuenta que está relacionado con todo lo anterior y que tiene que ver con que, no sé, de pronto en otra vida te enterraron una lanza justo en ese lugar que te duele cuando tú estabas viendo que tus niños chiquitos estaban frente a ti y sentías que no los podías proteger y te fuiste con un dolor profundo, emocional, físico, ¿no? Y, por ejemplo, me estoy inventando cualquier Ujú. historia, pero Sí. suelen ser así. Entonces, una respuesta muy larga para una pregunta muy concisa. Yo creo que es un poco de todo. Ok. Es muy entendible. Sí. Oye, que ahorita hablaste de los gatos y de tu gran fobia de no sé cuántos años. ¿Cómo llegaste tú a la hipnosis y a la terapia regresiva? Y pues cuéntanos esa historia tuya porque sí, sí causa Tengo muchas impacto. ganas de saberla. Sí. Bueno, pues imagínense que a mí todo este tema espiritual me había encantado desde chiquita. Siempre me fascinó y todo el tema energético y como del más allá, siempre me encantó. Pero simultáneamente, y creo que en gran parte también por la historia que les voy a contar y porque en mi casa mis papás soñaban con tener una hija abogada, soñaban. Y entonces creo que desde chiquitica me empezaron a inculcar como el derecho y yo desde chiquita decía que yo quería ser abogada y me fui muy por esa línea, pero toda esta parte, digamos, espiritual o casi, o ahí sí, esotérica, me llamó la atención profundamente desde chiquita. Y cuando yo ya estaba viviendo en Bélgica, previamente, cuando todavía estaba acá en Colombia, empecé a descubrir la terapia con ángeles y la gente que hablaba con los ángeles y que decía los ángeles y yo decía, pues para mí el ángel de la guarda, ¿saben? Que uno reza de chiquito algunas veces y que le parece divino, pero yo
como que no podía imaginar que eso realmente existiera y que uno pudiera hablar con los ángeles. Y cuando veía que había gente que lo hacía, yo decía, ay, ¿por qué a mí no me dieron el don? Yo le decía a Dios, Tommy, ¿por qué no me diste ese don? Me habría encantado tenerlo, ¿no? ¡Qué belleza! Y después alguien me dijo, no, pero Moni, eso se puede estudiar, eso se aprende. Yo, ¿cómo así? ¿Yo puedo aprender eso? Sí, claro, cualquiera puede. Y yo, no, lo máximo. Entonces me metí aquí en Colombia a hacer un curso que siento que me abrió una cantidad de cosas impresionantes. Y la maestra de mi maestra en ese momento, que estaba en Hawái, y ella certificaba terapeutas con ángeles y les enseñaba todo eso. Y yo dije, no, o sea, este es el sueño de mi vida, yo tengo que ir, algún día tengo que ir, si eso se puede aprender, yo quiero hacerlo. Y entonces yo me fui para Hawái a hacer esa certificación en terapia con ángeles y ahí conocí a una compañera mexicana que nos hicimos amiguísimas, y entonces en un break me dijo, óyeme, ¿quieres que te haga una regresión? Es que yo aprendí a hacer regresiones, si quieres te la hago. Y a mí me da una cantidad de cosas que no les puedo explicar. Mi abuelita me había regalado el libro de Brian Weiss, del que hablamos ahorita, cuando yo tenía 14 Wow, años. Yo me muy lo devoré, me evolucionada tu fascinó. abuelita. Ah, oigan, mi abuelita era lo máximo, o sea, todos estos temas, hoy entiendo que mucho de mí, pues viene de ella y de esa apertura, o sea, ustedes o sea, ella, hablar de ella nos daría un podcast entero, era extraordinario. Y entonces yo me acordé pues, de ese libro y de la fascinación que me dio en su momento leerlo, pero también me dio un susto terrible y yo dije, claro, entonces otra vez yo ahí me conecté con las películas y yo dije, yo en Hawái, o sea, mi familia en Colombia, yo viviendo Desdoblándome. en Bélgica. Y yo dije, ¿qué tal que yo me quede, quién sabe en qué vida? Y yo dije, ¿qué harán con mi cuerpo? Entonces escribí, me acuerdo un mail y yo dije, no, pues si acaso me desaparecerán en el océano Pacífico, o sea, no sé, yo dije, bueno, si lo vuelven a saber de mí, ¿por qué me fui a hacer una regresión? Obviamente después dije, mucha loca, ¿cómo se me ocurría eso? Pero hoy soy tan clara con la gente que viene a mi consulta porque es que yo pasé por ahí, o sea, yo sé Claro. que muchas veces desde la desinformación, pues uno tiende a creer unas locuras que, pues, que no son reales, pero que para uno pueden ser un gran temor. Lo cierto es que le dije que sí y en esa regresión pude ver tantas cosas, yo me fui a varias vidas. em, y entendí una cantidad de cosas que les soy sincera, yo sentía que yo me estaba inventando todo, porque yo me sentía muy despierta y muy consciente y también tenía la idea que en esto entonces uno estaba como completamente Dormido. inconsciente. Pues no, yo siempre estuve despierta, consciente, charlando con mi amiga a la que le contaba todo lo que estaba viendo. Y en una de esas vidas, entonces, o sea, pongan atención a esto para que vean el nivel de creatividad que yo sentía que tenía, que yo decía, esto no se le ocurre a nadie sino a mí. Me veía yo como en el medioevo, como una mujer muy bonita, joven, con una bola de cristal y un gato negro, a la que le hacían un bullying infinito en toda la aldea. Eso era una La aldea, era una... bruja de la aldea. Sí, éramos paupérrimos, o sea, esto éramos absolutamente pobres. Yo vivía en una casita como 2 por 2 de piedra. Lo único que yo tenía como grandes tesoros era el gato y Y la bola de la bola. cristal. Y tenía una pareja que me quería mucho y era el único que, pues, como que me quería de verdad. Todos los demás decían que yo estaba loca, entonces como que en la aldea me rechazaban, digamos, no me querían. Un día veo en mi bola de cristal que la peste va a llegar a nuestra aldea. Entonces, pues salgo a avisarle a los vecinos y a la gente, a decirle, pues preparémonos porque se viene una peste, hay que tomar, traer agua, porque además ni siquiera teníamos agua, tocaba ir a unos pozos a traer aguas en baldes, bueno, había que hacer una cantidad de cosas, entonces les dije, tengamos provisiones porque se acerca una peste. Obviamente nadie me creyó, pero cuando la peste sí llegó, lo que dijeron es que era culpa mía, que yo había hecho un maleficio para que llegara la peste. Entonces un día en que mi esposo no estaba porque él era como albañil y se fue como a trabajar al bosque y yo estaba pues en mi casita con el gato, llega la aldea enfurecida a sacarme de la casita, me llevan como a la plaza del pueblo que o sea, era como mi jardín, era chiquitica, todo esto era chiquito, pero me ponen en esa plaza y eran como todo el pueblo, deja de ser por ahí 25 personas, pero ahí me acorralaron entre todos, me amarraron a un poste, como a una cosa como de madera, como un palo de madera que tenían ahí, me amarran, me queman Qué man. y mi gato que estaba ahí y que, pues, entre otros, éramos tan pobres que yo hoy que lo veo en retrospectiva digo, ese pobre gato debía vivir muerto de hambre, porque es que no, pues, no teníamos ni para comer nosotros. Y yo creo que le olí como, no sé si este podcast lo deje de otro país, pero aquí en Colombia le decimos ternera a la llanera, a esta carne que se hace así como, ¿no? Al Y yo creo que le fuego. exacto.
Y entonces, pues yo creo que le debió oler a carnecita deliciosa. Este pobre, pues carne no debía comer nunca. Y me empieza a comer. Y mi última imagen de esa vida, cuando me estoy muriendo, es ver a mi gato que me está comiendo. Ah, y de ahí nació tu fobia a los gatos. Pues, O sea, eso lo aparentemente. descubriste en esa regresión, mejor dicho. Sí, yo siempre pensé, fíjate, por eso yo les decía ahorita que a lo largo de nuestra vida hay un montón de puntos que nos van conectando con eso, con lo que nosotros necesitamos trabajar. Yo siempre le adjudiqué la fobia a los gatos a que cuando yo era chiquita, en esta vida, yo debía tener por ahí 6 años, yo tenía un pato en el jardín de mi casa. Y un día salí al jardín y me encuentro con que un gato negro, igual al que me habían, pues o sea, mi gato también era un gato negro con ojos verdes. Y me encontré con que un gato negro con ojos verdes tenía a mi pato dentro de su hocico. Y yo era chiquita y yo empecé a gritar como una loca, llamé a mis papás. Obviamente, pues el gato se fue con el pato y pues hasta ahí llegó el pato. Y yo siempre pensé, me pareció una historia muy lógica, ¿no? Pues yo era chiquita y Sí, viví una situación súper traumática con el gato y de ahí viene la fobia. Lo cierto es que aunque yo asociaba ese evento con esa fobia, pues mi fobia persistía. Y yo igual seguía actuando como una loca cada vez que veía un gato y salía corriendo. Y lo que me di cuenta es que cuando tú llegas a la raíz, que por lo menos para tu inconsciente hace sentido que sea la raíz, el síntoma mejora o se equilibra o disminuye o desaparece y cuando no, pues no. que Entonces, es lo que es lo que hablan en este libro Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Es exactamente eso que tú estás contando, esa historia que contaste que para ti parecía una historia que tú crees que te la imaginaste. Eso le pasaba a esta paciente que iba y iba a la profundidad y unas historias súper locas y era como una novela cada sesión que ella iba, pero iba resolviendo sus temas, ¿no? y Muy es interesante, es un tema muy interesante. ¿Qué hizo que una abogada que estaba muy bien en su trabajo, en su mundo legal, ¿no? Jurídico, se dedicara a hacer regresiones? O sea, tu experiencia te impactó tanto que tú dijiste, me quiero dedicar a esto y voy a dejar mi antigua vida, ¿o cómo fue ese tránsito? Y ahí quiero hacer un paréntesis de publicidad. Nosotros, no sé si sabes, Moni, pero la primera temporada de La Brújula del Instinto se trataba justamente de esa pregunta que te hizo Ana, y es mujeres que cambiaron su vida, su rumbo, como tú, que de abogada saltaste a hipnoterapeuta. Entonces, para los que nos oyen, si les interesan este tipo de historias, vayan y oigan la primera temporada. fascinante, me la voy a oír. Me Por encantan esas favor. historias inspiradoras. Pues mira, yo realmente tuve, como siempre suelo decirlo, una dicha inmensa y es que yo fui una abogada feliz. A mí me encantaba mi trabajo y lo disfrutaba mucho. Pero muchas veces yo me hacía una pregunta, a veces en mi casa yo decía, si yo me muriera hoy, ¿cómo me iría? Y entonces como que analizaba las diferentes áreas de mi vida y en casi todas como que estaba tranquila, estaba contenta. Y en el área laboral, aunque yo la pasaba bien y aunque a mí me gustaba y gracias a Dios siempre me fue muy bien, yo decía, yo siento que la huella, digamos, o como como el propósito de lo que yo vengo a entregar al mundo, no sé, ahí yo sentía que me quedaba coja, porque yo decía, sí, pues sesión de fortuna súper chévere, pero pues en últimas la estructuración patrimonial, pues sí, lo puede hacer cualquiera. ¿Sí me entiendes? Como que no necesariamente tiene un impacto tan profundo en la vida de las personas más allá de sus sociedades y lo que sea. Y cuando yo empecé a estudiar esto, primero por la curiosidad que les conté ahorita de qué pasó conmigo y por qué está en esta fobia, o sea, qué pasó, qué se movió. Y cuando empiezo a estudiar hipnoterapia y me dicen, no puedes estudiar solo regresiones, tú tienes que hacer toda la formación hasta llegar allá. Entonces yo dije, bueno, pues la hago. Y a medida que empecé a involucrarme en todo eso y a practicar sobre todo, y a que practicaran conmigo, pues porque éramos mutuos conejillos de Indias, por supuesto, empecé a darme cuenta del impacto tan bonito que esto podía tener en la vida de las personas, porque las llevaba a sanar en muchos aspectos, a reconciliarse con ellos mismos, con su niño interior, a perdonar a su papá, a entender el propósito por el cual de pronto se sintió abandonada cuando su mamá la dejó a los 2 años. Sanaciones que a veces eran físicas, pero otras veces eran emocionales, eran en cuanto a relaciones, en cuanto a cosas muy profundas que yo decía, yo me acuerdo que yo me hacía esa misma pregunta mientras estaba haciendo la formación
Y yo decía, si yo me muriera hoy me iría feliz, porque así sea con la sola práctica que hice, siento que el impacto en la vida de esa persona fue tan bonito que hacía como sonreír mi corazón, era una cosa muy, muy especial y muy bonita. Entonces, empecé ahí, sobre la marcha, a darme cuenta que la pasión que me hacía sentir esto nunca me la había despertado el derecho, aunque el derecho Mm. tiene un lugar, por supuesto, muy importante dentro de mi vida. Pero esa pasión y ese deseo de hacerlo, nunca lo había sentido antes y entendí que era un mensaje de mi alma. Y yo me acuerdo que un día le dije a mi profesora, ¿sabes qué? Yo siento que yo nací para esto. Yo siento que este es el propósito de mi vida y yo siento que yo me quiero dedicar a hacer esto. Pero de alguna manera, pues claro, cuando salía de ahí, pues seguía en mi trabajo, en mi vida, ¿saben? Como en todo esto muy estructurado. Y después de que sano, digamos, todo el tema del gato y de que empiezo a darme cuenta de todo el impacto que esto genera en mí, digo, necesito formarme muchísimo más porque es que yo como abogada no tengo las herramientas suficientes para acompañar a las personas en sus procesos más allá de la información de la hipnoterapia. Entonces empecé a formarme en todo lo que se me pasaba por el frente. O sea, me dio como una bulimia intelectual brutal y empecé a Ujú. certificarme en todo lo que yo sentía que me podía ayudar. Entonces, en flores de Bach, en Reiki, en sanación reconectiva, en terapia Zen, en descodificación biológica, en psicosomática clínica, en todo lo que se les pueda pasar por la mente, todo lo que me llegaba al mail, ahí yo a todas las reglas, a todas las formaciones me metía hasta que sentí que ya tenía como la robustez eh, necesaria para poder acompañar a otros de una forma responsable en sus procesos. Y en ese momento decidí dejar toda mi vida en Bélgica, porque Wow. además el mensaje fue clarísimo. O sea, yo primero pensé que lo iba a hacer allá y toda mi formación fue en francés, entonces digamos que no tenía problema. Yo siempre pensé que iba a abrir, digamos, mi consulta ahí y todas mis prácticas fueron allá. Y cuando lo hacía por los laditos también fue allá. Pero cuando ya era el momento como de tomar esa decisión, en mi meditación me dijeron, tienes que regresar a Colombia. Y pues fue súper fuerte porque eso implicó dejar toda una vida. O sea, no solo mi trabajo, era mi pareja con la que duré en total 12 años, era mi casa, era mi vida, era todo lo que yo había armado, Todo. que durante esos últimos 5 años pensé que iba a ser como para el resto de mi vida. Pero este llamado fue tan fuerte que me hizo regresar. Pues ese llamado de la brújula, fue la brújula de tu instinto, ¿no? Sí, Que te llevó a moverte hacia donde tenías que estar. así es. Moni, si tú pudieras resumir en una frase el mayor regalo que ofrece la hipnosis y la terapia regresiva, ¿cuál sería? Son muchísimos, pero quizás uno de los más importantes es darme cuenta que nosotros somos muchísimo más de lo que imaginamos que somos, que tenemos una sabiduría inmensa desde nuestra alma que elige con mucha sapiencia lo que nosotros venimos a experimentar acá y que en ese sentido no vivimos nada que no seamos capaces de sobrepasar, porque muchas veces cuando vivimos ciertas situaciones decimos es que no puedo más, esto es demasiado para Mm. mí, es too much, me sobrepasa, me duele, no quiero más, no puedo más. Y cuando vemos que eso lo elegimos nosotros mismos desde un propósito de infinito amor y con una trascendencia tan profunda, no solo para nosotros, sino para todos los involucrados en esa situación, eh, te das cuenta que eres mucho más de lo que siempre has creído, que puedes mucho más de lo que quizás te han enseñado. Me he dado cuenta que la muerte definitivamente, desde mi convicción, desde lo que he visto, no es el final, que las almas que se aman siempre se vuelven a encontrar y que la vida continúa y que hay toda una vida después de la vida que siento que trae un consuelo inmenso, sobre todo cuando tenemos seres queridos que trascienden y que se van. El duelo es una de las cosas que yo más trabajo en terapia y donde tenemos de las experiencias más extraordinarias y nos damos cuenta que definitivamente hay todo un mundo invisible, pero no por invisible o desconocido, inexistente, tan poderoso que nos ayuda a sostenernos, que nos ayuda a avanzar y que nos ayuda a transitar esta vida desde un lugar muchísimo más amoroso y con muchísimos más recursos que nos ayudan. Me encanta todo eso que dices, Moni, y yo sé que para muchas personas que nos oyen esto puede ser como chino avanzado. Y se Sí, me vino a la memoria este libro del camino de tu alma. El Sí, plan de tu el alma. plan de tu alma y el el don de plan tu de alma. tu alma Robert y el camino de Schwartz. tu alma. Sí, que hay varios. Sí, Y se los recomiendo para quienes como que no entienden de qué estamos hablando, si quieren como investigar y entender un poco mejor. A mí esos libros me sirvieron mucho, porque yo venía de una formación muy rígida, muy cuadriculada, muy enfocada a la religión. Entonces todos estos temas de otras vidas,
no estaban en mi cabeza ni estaban en mi radar. Y para mí esos libros fueron una gran como alivio a mi alma y de entender muchas cosas. Entonces, para quien está interesado en ese tema, léase esos libros para entender un poco mejor todo lo que estamos hablando aquí con Mónica. Sobre todo Extraordinario. cuando hay procesos de mucho dolor o grandes enfermedades o pérdidas que uno dice, pucha, Dios, ¿por qué me mandaste esto? Dios, Gran Espíritu, Ujú, lo que sea. ¿Y por qué yo y cuál? No, o sea, es un paso para avanzar en tu vida o cumplir un propósito o algo más. Es un muy buen libro. Es ujú. extraordinario. Yo tuve la oportunidad de estar con Robert también en un curso que hizo y es un ser absolutamente extraordinario y toda la información que comparte, él siento que es otro de los referentes, así como por ejemplo el doctor Weiss, Sí, porque de alguna forma esto clarifica una cantidad de cosas y ahorita que te escuchaba, yo siento que hay muchas veces, ¿no? En la vida que, y muchas personas que dicen, no, todo es porque Dios quiere, ¿cierto? Esta enfermedad es porque Dios quiso, esta de sanación es porque acuerdo. Dios quiso, y toda la responsabilidad es para el pobre Dios, ¿no? Todo es culpa de Cuando es Dios, por fortuna, pues bueno, pero y cuando no, entonces, no, mi hijo se murió porque Dios quiso, o de porque Dios acuerdo. me ayudó, o porque yo he atendido casos súper fuertes donde la gente me dice, me dice "Es que yo creo que Dios no existe, y si existe, es un perverso, o sea, no, hizo que mi hijo de 10 años se muriera, y yo le rogué, le supliqué que por favor me lo dejara, y no le importó, o sea, es malo, ¿no? Si existe de verdad es malo. Ujú, ujú. Cuando nos damos cuenta que desde el plan del alma, en realidad no fue Dios quien eligió eso, fuimos nosotros desde una sabiduría tan alta que, claro, El es libre albedrío, ¿no? De alguna forma ese es el exacto. libre albedrío que hay veces dentro de la religión y dentro de las iglesias se tergiversa, pero para mí en este momento el libre albedrío es eso, es que mi alma Claro. decide qué vengo yo a hacer en esta vida, que puede ser que en este momento sea difícil y uno no entienda, pero mi alma sabe por qué lo escogió, ¿no? Y es el regalo más grande que siento que Dios nos dio, porque no somos sus títeres ni sus marionetas. Ujú, Evidentemente, cuando le pedimos y cuando oramos, y miren, este mundo espiritual está ahí para ayudarnos y ayudarnos y acompañarnos en nuestro proceso, pero en últimas es nuestro proceso. Y cuando ujú, nosotros hacemos ese plan del alma, nosotros lo hacemos con un grupo de guías absolutamente sabios que Dios ha dispuesto para acompañarnos. O sea, no lo hacemos porque a veces me dice la gente, pero yo fui un bruto, o sea, ¿por qué elegí esto? ¿Cómo se me ocurrió? Estaba drogado, ¿en qué borracho, estaba o pensando? dormido, o sea, ¿qué me pasó? Y siempre lo elegimos desde un lugar de muchísima sabiduría y con unos guías que además nos van mostrando el camino y a veces he visto unos casos, no todo el mundo llega al plan del alma, digamos, sobre todo no en la primera regresión. Algunos sí, he podido presenciar algunas de estas experiencias divinas donde hay gente a la que le dicen, mira, tú puedes, claro, o sea, tienes las herramientas internas para transitar esta situación, pero va a ser demasiado difícil. Y me acuerdo una persona que lloraba y me decía, fui una bruta porque a mí sí me estaban diciendo, o sea, a mí me advirtieron y a ella se le ocurrió que en esta vida meter cosas muy, muy dolorosas era como hacer, hagan de cuenta, dos carreras, ¿no? Entonces, sí, me voy a requete contraclavar durante este tiempo, pero al final salgo siendo abogada y economista. Y después, pues ya buenísimo. Y ella quería eso, pues digamos, guardadas las proporciones, acá es como la metáfora, y fue súper fuerte. Y ella ha contemplado el suicidio en muchos momentos de su vida porque ha sido tan fuerte lo que ha vivido que la ha llevado a unos momentos pues muy límites. Y ahí ella pudo recordar y me decía, muy bruta, a mí me lo estaban advirtiendo, o sea, lo que les quiero decir con esto es, y no fue bruta, o sea, al final ella sabía Ujú. que podía y fue una lección absolutamente válida para poder, digamos, como chequear muchos de los aprendizajes de una manera, entre comillas, más rápida, aunque en realidad el alma no tiene afán. Por eso, lo que nosotros no integramos, no transitamos, digamos, desde ese lugar que el alma viene a transitar aquí, que en última siempre es un lugar de más amor, como el alma no tiene afán, tanto en esta vida como en las siguientes, pues nos da las oportunidades que necesitamos para poderlas integrar. Por eso es que uno a veces dice, "Ay, porque siempre me pasa lo mismo, es que traigo el mismo patrón, lo mismo me pasa una y otra vez". Pues porque todavía no has integrado, no has trascendido el propósito que tu alma tenía con esa situación. Y cuando no se termina en una vida, frescos, que la ponemos para la próxima. Así que el No, mejor por tip favor. es pare de sufrir, integre desde un lugar amoroso. O sea, la pregunta al final, o la respuesta más bien al final es, ¿cómo puedes vivir esa situación desde un lugar de más amor?
¿Cómo puedes ser más benevolente contigo y con los otros? ¿Cómo puedes ser más compasivo? ¿Cómo puedes juzgar menos duro al otro y entender que de alguna manera estamos jugando unos roles que pedimos que fueran unos roles determinados para lo que cada uno de nosotros aquí tenía que aprender? Sabes que un profesor de Paola y mío decía, uno sana por dolor o por amor. Escoge tú, ¿cómo prefieres? Es mejor sanar por amor y no pues por dolor. En algunos casos llegará el dolor, sí, pero pues de elección elijo el amor. Ujú, Absolutamente. Uno siempre puede, miren, el alma igual siempre está aprendiendo y experimentando y para el alma todo es valioso. No es como nosotros que juzgamos y es esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta. Para el alma todos son aprendizajes válidos, digamos, pero uno puede aprender, como tú decías, desde una polaridad o desde la otra. Yo puedo aprender una situación desde el dolor o desde el amor. Yo puedo aprender lo que es el perdón, porque efectivamente perdono y ejerzo el perdón en las situaciones, digamos, en que siento que me sentí herida o que me sentí, no sé, de alguna manera, pero también el rencor es otra cara de el perdón por contraste y es otra alternativa y yo puedo experimentar cualquiera de las dos que me va en últimas a llevar a ese aprendizaje que mi alma eligió. Pero, ¿cuál elijo? ¿Cómo? O sea, ujú. nosotros en últimas venimos acá a ser felices, no a sufrir, ¿sí? Ni nuestra alma, ni Dios quiere que nosotros suframos, ni son estos seres castigadores y humanizados que muchas veces humanizamos tanto, ¿no? Como con tantas características humanas de me siento herido, dolido, te mando castigos, porque tú no me respetas, porque tú no te comportaste así, o sea, la cara que yo he podido descubrir es de un amor infinito, de una benevolencia tan grande, que el regalo más grande que nos da es el libre albedrío y por eso nos da la oportunidad de podernos equivocar y de poder volvernos a parar y de entender que en últimas, pues venimos de pronto a mirar cómo viviría Dios esas situaciones, cómo las podría vivir desde ese lugar más amoroso, sin juicio, ¿no? Como hacia nosotros mismos y hacia los demás también. Ujú. Qué tema tan interesante. La verdad me intriga. Me encantaría poder hacer una sesión para poder llegar como a esto, a estas comprensiones que hay veces se quedan cortas en la terapia. ¿Qué libros, qué películas, qué herramientas nos das para poder seguir estudiando, conociendo más sobre el tema y para finalizar, dónde podemos encontrarte? Miren, bueno, todos los que ya mencionamos, Muchas vidas, Sí. muchos Ujú. maestros de Brian Weiss. Hay otro libro fantástico. Bueno, todos los libros de él son extraordinarios. Hay otro libro que se llama Los mensajes de los sabios, que es divino y es donde él recapitula como los mensajes de mayor sabiduría que los guías espirituales han dado a sus consultantes y que él como ha ido recopilando. Están todos los de Robert Schwartz, El plan de tu alma, El don de tu alma, El amor de tu alma. Hay un autor maravilloso que es Michael Newton, que se los mencioné también, y tiene esto, no se ve bien por el fondo, bueno, se llama Vida entre vidas. También es un libro súper interesante. Y hay una película que justo le mandé a los alumnos que van a empezar la formación de terapeutas conmigo esta semana, que se las mandé y les dije, por favor, véanla antes de que empecemos porque creo que da como una perspectiva muy clara de todo este tema y se llama Los hijos del ayer. Está en YouTube, si ustedes ponen Los hijos del ayer. Mi parte favorita de la película es el principio cuando salen las letras y dicen, esta historia está basada en hechos reales. Esta la descubrí, la supe porque Brian Weiss en el curso nos habló de ella, eh, porque yo le decía, ¿cómo hago yo, doctor, para saber si lo que yo veo o lo que mis consultantes ven es real o es mentira? Y lo preguntaba sobre todo por mí, porque es que yo como sentía que todo era mentira, ¿saben? Como que mi estructura jurídica y Sí. mi mente todo el tiempo me saboteaba y me decía, ay, te lo estás inventando. Esto se parece porque hace un mes estuviste en Roma y justo estás en Roma. Y así, todo el tiempo me asociaba a algo que yo conocía y me desvirtuaba la experiencia yo misma, o sea, mi mente. Y él se murió de la risa y me dijo, ¿tú has sanado algo con eso que tú crees que te has inventado? Le dije, no, pues claro, una cantidad de cosas. Y me dijo, entonces, ¿qué importa? En últimas, no importa si tú sientes que te lo inventaste o no, lo que hablábamos al principio. Lo importante es que tú sanaste y que tu alma encontró el recurso que tú necesitabas para sanar. Y me dijo, mira, yo no tengo ninguna herramienta que te pueda garantizar 100%
ni comprobarte a ti ni a nadie que lo que ustedes ven es real y que esa persona existió y que está, bueno, a veces hay evidencia histórica, pero no es el objetivo en últimas de la sesión. Y me dijo, lo más surrealista que yo he experimentado es estar en un escenario de televisión, en una entrevista, con una mamá de 42 años y un hijo de 86. No les voy a hacer más spoiler de la película, pero véanse. Buenísima. ¿Dónde te encontramos, Moni? En Instagram me pueden encontrar como Mónica Urrea, terapeuta del alma. Súper. Moni, muchísimas gracias por este tiempo, por tanta información, por aclarar tantas dudas, tantos mitos. Y me llevo una frase que tú dijiste, y es como para los que nos oyen y están pasando por una situación que de pronto no es la mejor, es cómo pueden vivir esa situación con más amor. Me quedo con eso. Hay veces somos tan duros con nosotros mismos, hay veces nos castigamos, no somos compasivos y yo creo que el camino es ese, el amor, poder conectarnos de la forma que sea, con las herramientas que sean, conectarnos con el amor hacia los demás, pero el amor propio y el amor hacia nuestros procesos y hacia nuestro propio camino. Entonces, pues muchísimas gracias. Amé este episodio y toda la información que nos has dado. Gracias a Además, quiero resaltar algo, es que la dulzura y la forma tan amorosa en que lo dices invita a que uno pierda el miedo en este tipo Ujú. de terapias. Tan lindas, gracias a ustedes por este espacio de crecimiento, de generosidad para compartirse con tantas personas. Qué placer estar acá. Y bueno, pues gracias a todas las personas que oyen este podcast y ojalá que todo esto les sea de provecho y de ayuda. Bueno, que así sea y nos vemos en un próximo episodio de La Brújula del Instinto. Chao, chao.